Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea usted. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. Obviamente que hablamos de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente. Lo que presentamos nosotros es Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué dicen alguien más. Todos tenemos el derecho de creer lo que queramos, de hacer lo que deseemos y al fin de cuentas pues cada uno tendrá su recompensa, ¿verdad? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice que el Señor nació de una mujer, nació bajo la ley, ¿verdad? Ahí en Gálatas 4:4 y aparte nos dice que nos deja entender que ese nacimiento es sobrenatural, porque no fue una acción de una pareja humana, sino fue una acción divina de Dios que puso ese cuerpo, más bien en ese cuerpo, lo que iba a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces oigo comentarios que dicen, no, es que los mandamientos están anulados. Pues sí, para aquellos no quitados, están cumplidos, para aquellos que seguimos a Cristo, que somos cristianos verdaderamente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice ahí en Mateo 5:17 que Él no vino a quitar la ley. Si me lo buscas, estaría bien. Él no vino a quitar la ley. Él vino ¿a qué? Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. No ha venido a abrogar, no ha venido a quitar, sino a cumplir la ley. Mientras no se tenga a Jesucristo como único y vasto Salvador, y que entendamos que es el Hijo de Dios, todo lo que pensamos nosotros o que digamos, si no hay resurrección de los muertos, porque eso es lo que vino a hacer el Señor, aparte de cumplir la ley. ¿A qué? A subir al madero para pagar por todos los pecados de todo el mundo. Ahora, hay versículos en la Biblia que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero no que Dios escoja a unos y a otros no. Todo ser humano tiene la oportunidad de tomar su decisión porque hay libre albedrío o decisión propia o democracia divina. Si lo quiere usted, tiene derecho a opinar, a querer o no querer. A, y cada ser humano tiene esa libertad de opinar, de querer, de creer lo que quiera. Nosotros compartimos donde está fundamentada nuestra fe. Todo aquel que se dice cristiano, que en realidad quiere decir seguidor de Cristo, tenemos que entender que Cristo vino no a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Aquellos que dicen, yo no estamos bajo los mandamientos, estamos bajo, sí, pero el que pagó, ¿quién fue? Si no aceptas a Cristo, si no aceptas al Padre, que envió al Hijo a que hiciera toda la obra redentora, pagara por nuestros pecados, ¿qué nos queda? A todo creyente la palabra de Dios es la autoridad en la subida de cada uno de nosotros los creyentes, aquellos que nos decimos hijos de Dios. Realmente lo somos, eso depende de cada quien. A mí no me toca juzgar a nadie ni obligar a nadie. Les digo que dice la Biblia. En cuanto a lo demás, se respeta la creencia de cada quien. Lo que usted piense, lo que usted quiera. Hubo un tiempo y todavía por ahí hay algunos que quieren ser autoritarios mediante la palabra de Dios, sacando la palabra de Dios de contexto, acomodándola de acuerdo a como me conviene. Y no, la palabra de Dios es limpia, pura y directa. No nos gusta, nos enoja, nos enfada, nos molesta, pero es la realidad. Aquí nos gusta que se nos diga la verdad, limpia y pura. No a muchos. Así como en el mundo hay gente humana, en las congregaciones hay humanos también que están siendo reformados en su forma de pensar y quieren cambiar su vida realmente. Somos seres humanos como cualquier otra persona.
Simple y sencillamente que tenemos la convicción de que hay un Dios verdadero y que envió a su Hijo en paga del pecado de todo el mundo, de aquellos que quieren, que se disponen a querer entender, de querer saber cuál es la obra divina. En estos tiempos hay muchas dudas, hay muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Y ya lo dije una vez y lo voy a repetir, hacen de lo que es las costumbres, las tradiciones, ¿cómo se llama cuando se crea algo? Que es supersticiones, historias, mitologías, que es lo que dicen que es la palabra de Dios, y envuelven todo. Y no, la palabra de Dios nos está diciendo que sí y que no. Si sabemos entender qué es lo bueno y qué es lo malo, yo creo que es suficiente cerebro para poderlo discernir o entender. Cristo vino a cumplir aquello que nosotros no podíamos. Cristo no subió por gusto al madero y murió. En este tema de 1 Corintios capítulo 15 habla de la muerte y resurrección de Cristo. Y estamos en el tema de la resurrección. No es obligado, es compartir. No somos autoritarios, repito, aunque ha habido tiempos en que se imponía y no sé si todavía haya, me imagino que sí, que algunos quieren imponer su autoridad cuando la Biblia nos dice, no te sientas dueño de lo que no es tuyo, eres simplemente un siervo. ¿Verdad? Y eso lo vemos en todas partes, que seres humanos, no Dios, cometen el error de ser autoritarios y querer obligar a la gente. Y eso lo podemos ver en gobiernos, en muchas otras partes, de que tienes que, porque yo así creo. No, esto se explica o se comparte y se deja a consideración. ¿Hay un alma? Sí, hay un alma. La Biblia me dice que tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? El espíritu de vida que mora en nosotros. Aquel soplo de Dios en Adán, que le dio vida a Adán en el Edén, cuando lo formó con sus manos. Es el soplo de vida o el espíritu de vida que hay en nosotros de parte de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros entendemos y sabemos y reconocemos y queremos conocer las cosas de Dios, es cuando se nos abre la puerta. ¿De qué? De todo, del entendimiento, del conocer, del saber, de investigar. No repetir simple y sencillamente porque alguien dijo, porque alguien cree, porque hace esto. ¿Hay cosas malas en el mundo? Sí. El Dios de este siglo, o el Dios que domina la tierra, tiene poder para hacer lo que Él quiera, pero no de hacer lo que Él quiera con los seres humanos. Los seres humanos somos creación de Dios. Todo lo que está en este mundo es creación de Dios, pero el ser humano es la corona de la creación. Y el ser humano, como seres humanos, tenemos la bendición de poder entender, porque Dios nos dio un cerebro tan grande, aunque digan que no, que esto, que lo otro. Desde antes, los antiguos fueron poniendo los fundamentos para que hoy haya lo que hay. Y dicen, no, es que la ciencia, si en la ciencia y en todo. Los antiguos, y sabemos que la Biblia nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La cuestión es, ¿lo quieres aceptar? ¿Lo quieres creer? Si no, se respeta la decisión de cada quien. No por eso tienes que creer a fuerzas. Yo me puedo pasar todo el rato hablando y diciendo, pero ¿quieren oír? ¿Quieren escuchar? Depende de cada uno. Vamos a continuar pasando al tema. Vamos a continuar con el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, que es el que nos habla precisamente de la resurrección. Y vamos a ver el versículo 20 al 28. Son que 8 versículos, ¿verdad? Y nos habla de que de la resurrección, lo que es la garantía, así como el Señor vino a cumplir, como vimos ahí en Mateo, la ley, no a quitarla, sino a cumplirla. Aquellos que dicen que no están bajo la ley y no tienen a Cristo en su corazón, déjenme decir que están bien mal, porque están bajo toda la ley. ¿Por qué? Porque aquel que vino a cumplir la ley fue nuestro Señor para que tuviéramos libertad bajo su gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia
y el amor de Dios. Y si lo entendemos, qué bueno. Si no lo entendemos, ¿qué podemos hacer? Entendiendo que las fallas humanas que tengamos los dirigentes o pastores o lo que sea, no es culpa de Dios. Es porque nos descuidamos, fallamos o hacemos cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego hay algunos que culpamos a Dios. ¿Por qué Dios? No fue Dios. O fueron mis acciones o las acciones de alguien más que perjudicó aquello. Ciertamente Dios estableció ahí en Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Lo aceptamos? Bien. ¿No lo aceptamos? Bueno, repito, aunque parezca repetir tantas veces, pues es necesario decirlo para que se entienda. No es a fuerzas. Yo te presento qué es lo que dice la Biblia, o nosotros te presentamos qué es lo que dice la Biblia. Depende de cada uno de los que oyentes o que quieren oír y buscar informarse, no nomás de su servidor, no porque yo lo digo, es escudriñar la Biblia, preguntar en Google. Ahorita hay muchas maneras de entender, de buscar, pero depende de cada quien. Bien, vamos a pasar entonces al tema. Aquí en la Biblia, las Américas, dice Cristo, garantía de la resurrección. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es lo que contrajo o nos dio por ese motivo a todo creyente? Y voy a pedirle a ver si que me lean Reina Valera primeramente, sí, ¿verdad? Versión antigua. Y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia esto de las Américas. Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 28. Dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Gracias, mija. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, igualmente gracias por traernos conmigo en tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esa predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unge y usa el que está predicando y hielo, Señor, e igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo. Igualmente, Señor, te pedimos por cada, los oyentes, Señor. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti a poner las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Y que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues, Padre, que tú le sigas dando guianza a cada líder, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, y pues, nuevamente todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, si me permite, déjeme leerle ahora cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, tal vez diferentes palabras, puede ser la misma finalidad. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado, el versículo 20, de entre los muertos, primicia de los que durmieron. El 21,
porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El 24, entonces vendrá el fin. En este versículo quiero poner mucho énfasis. Dice, entonces vendrá el fin. ¿Verdad? ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando ya haya pasado todo eso, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino, el reino milenario de Cristo en la tierra, al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. El 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y último enemigo que será abolido es la muerte. 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa o se quita o no entra en cuenta aquel que ha sometido a Él todas las cosas, el Padre, ¿verdad? El 28. Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, es una bendición poder leer la palabra de Dios y entender de qué nos está hablando, a qué se refiere. Vamos a continuar con la versión Reina Valera, que es con la que predicamos usualmente, y es donde vamos a analizar un poco la palabra de Dios. Es una seguridad para el creyente la resurrección de los muertos. Hay quienes dicen, no, es que no. Pasaba con el pueblo, con los corintios, por influencia griega, que decían que no había resurrección. En estos tiempos todavía existe esa ¿habrá vida después de la vida? ¿Cuántas veces nos lo hemos oído? Cuando la Biblia nos está diciendo, hay vida y vida eterna para aquellos que quieren estar con el Señor, porque también otros van a resucitar para que, según Apocalipsis 20, para la muerte segunda, en el juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad de que entendamos por medio de su palabra, por medio de ejemplos, por medio de informaciones, qué es el suceso de cada día en este mundo. Nosotros podemos ver, y si queremos entender qué está pasando en estos tiempos y por qué, deberíamos ir a la Biblia, especialmente a Mateo 24, y no más una referencia. Si leen desde el versículo 3 en adelante, se van a dar cuenta que la Biblia nos da la información por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dejó escrita su palabra por medio de sus siervos. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que Dios nos dice, mira, esto es lo que está pasando. Pero si nosotros creemos que vino, murió y resucitó de entre los muertos, si hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, tenemos esa bendición de poder entender. Porque al aceptar al Hijo, aceptamos al Padre. Al aceptar al Hijo y al Padre, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que nos guía toda verdad, aunque no les guste a algunos. Es una verdad. Nosotros respetamos la creencia de cada quien, compartimos lo que creemos. Ni me enoja que crean otra cosa, me da, pues sí, cierta pena, porque aunque no esté de acuerdo con lo que se cree, pues tiene uno que aceptar que cada quien tiene su propia cabeza, su propia mente, sus propias decisiones. No es que tienes que creerme a fuerza, sino te mando a fusilar o te mando a hacer esto o lo otro, como lo hacían y muchos gobiernos lo hacen. Que es lo que tenemos que entender, que no es a fuerzas, que es voluntario, que realmente el que tiene democracia divina es Dios y la respeta. Dios no es arbitrario, no va a entrar al corazón de nadie si no es invitado. No va a forzar a nadie a querer que cree a fuerza si no quiere. Pero la resurrección de Cristo es un hecho real, es verdad. Y con la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte, porque Él es la primicia.
como dice el versículo, ¿qué dijimos? 20, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Dice, lo iba a leer en inglés, perdón. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Es el primogénito de la resurrección. Es el primogénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos deja ver? Que Dios nos ama de tal manera que no tiene límite ese amor. Pero la cuestión no es si nos ama o no nos ama. La cuestión es, ¿nosotros le amamos? ¿Nosotros aceptamos ese amor incondicional y puro y fiel? Porque Dios es fiel. Nosotros no nos podemos acordar de Él en todo el día, pero Él sí se acuerda todo el día de nosotros. Siendo que nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. Dios es Dios y punto. Aunque no lo quieran aceptar, aunque no lo quieran creer, para nosotros los cristianos es una verdad y una realidad. Y tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Es que la Biblia les dice, sí, pero hay un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, aunque no les guste a muchos. Aunque se burlen. ¿No se dan cuenta que cuando se burlan no están burlando del pastor o del predicador? Sino de aquel que es el dueño de la palabra de Dios mismo. Y que expone su propio bienestar y de su familia de esa manera. Porque está burlándose, no respetando. Cuando en realidad lo cortés no quita lo valiente. La educación debe de ser así. Respetamos la creencia de cada quien, sea cual sea. Hay muchas creencias. Nosotros podemos ir a África, podemos ir a Rumania, podemos ir a otras partes y nos encontramos con otras creencias. Y nosotros presentamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo quieres? ¿No? Ah, bueno. La palabra de Dios nos dice, no me acuerdo el versículo, que aunque hay muchos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, pero nosotros tenemos más que un Dios, mi Padre nuestro, y un Señor Jesucristo. No están negando que hay otros dioses, que se llamen dioses, no que, y la gente los adora. Y se ofenden si les decimos algo en contra. Cristo murió ciertamente. Y su cuerpo no está con nosotros. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Ahí en Corintios 15, 4 y 5, ¿qué dice, amiga? 1 Corintios 15, 4 y 5 dice la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después a los 12. ¿Y qué es lo que nos, gracias, amiga, qué es lo que nos dice? Nos está diciendo que Cristo resucitó, hizo aparición. Se le apareció a unos y a otros y después a 500. Dice Pablo, si seguimos leyendo, y después de a todos a mí como un abortivo se me apareció a mí. Después de cuántos años de que había muerto el Señor y que había resucitado. Van a entender que la palabra de Dios nos dice, hay testimonios, hay esto, mira, hay esto y lo otro. Hay fantasías que parecen que son verdad, o ¿cómo dijiste ahorita? Hay que creen cosas. ¿Cómo? Supersticiones. Hay supersticiones que parecen verdad. Ciertamente, no podemos quitar que hay espíritus en este mundo. No podemos quitar que existe la hechicería. No podemos quitar que existe la adivinación. No podemos quitar que... ¿Por qué? Porque es cierto, si la hay, la Biblia nos habla de ello. Pero el punto es que los es que pueden ser todo lo que quieran, pero cada día te estás haciendo más grande. Cada día vas avanzando y estás más cerca de ir a dar cuentas. La cuestión es ¿quieres entender? ¿Los quiero asustar? No, es información. Porque sabemos que hay bueno y hay malo. Pero hay quienes dicen que lo bueno no es tan bueno ni lo malo es tan malo. Por favor. Lo malo es malo. Así como lo negro es negro y el blanco es blanco. La palabra de Dios nos está diciendo, mira, pasa esto. Dios nos ha mostrado su amor, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, no creyó, creerá o nada, cree continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna.
La cuestión es, ¿entendemos? O nomás no nos conviene, porque no, pues no. No, pues es que está mal, porque no hace lo como yo quiero, no me cumple mis caprichos. Dios concede para lo necesario del ser humano, pero no concede a necesidades. Dios provee para las necesidades, pero no para las necesidades. Es que todavía no entendemos que estamos de pasadita en este mundo, ¿verdad? En 1 Pedro 1:3, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Reservada en los cielos, que no puede contaminarse, que Jesús, por su gran misericordia, gracias. Dios en su bondad, en su misericordia, día a día, y nos dice, mira, mandé a mi hijo que padeciera todo esto, que sufriera todo esto sin pecado. Nunca pecó y no fue procreado en pecado, en carne. Anuló el acto carnal para que fuera un acto divino del Espíritu Santo, el que fuera por el cual fue engendrado Jesucristo en el cuerpo de María, a quien se le respeta nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cristo vino a padecer todo aquello. Ahí en Hechos 26, 23. Dice la palabra de Dios que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjese bien que Cristo había de padecer. ¿Para qué? Para traer luz, para alumbrar el camino, para alumbrar las mentes, los corazones. ¿Por qué? ¿Cuál es 1 Corintios 4:4? ¿El Dios de este siglo? Segunda de Corintios 4:4, siempre se me confunde. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Para que no, para que no resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? Por eso dice aquí, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por su sangre. Gracias. Vino a ser sacrificado, a morir por nuestros pecados. Muchas de las veces tomamos las cosas muy a la ligera sin tomar en cuenta cuántas vidas costó. ¿Por qué? No. ¿Cristo pecó? No. ¿Vino a qué? A cumplir, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién lo mandó? El Padre. ¿Para qué? Para que todo ser humano tenga la esperanza viva, no muerta, viva. Porque un muerto no puede dar vida. ¿A quién? A su pueblo y a los gentiles. Pero es a todo aquel que cree en Él. La cuestión es, lo queremos entender. Ya van a empezar. Ya, otra vez. Lo mismo. Sí, pero ¿cuánto de lo que has oído estás aplicando a tu vida? Como cristiano y como no creyente, ¿cuántas veces lo has oído y lo has tomado en cuenta? Son cosas que debemos tener muy en cuenta, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo, que es quien, el rey. ¿Cómo dijo? En hecho, Cristo había de padecer el ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo el testigo fiel, al primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha lavado de sus pecados, ¿verdad? Si nosotros leemos qué fue, por qué tuvo que padecer Cristo todo esto, vamos a entender lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios,
Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. A la gloria de Dios. Gracias, mija. Tenemos que entender que Cristo pagó el precio, siendo en forma de hombre, de ser humano, por toda la humanidad, siendo que Él no tenía pecado, siendo que era limpio, su carne no vio corrupción en su muerte, sino que resucitó de los muertos. ¿Por qué resucitó de los muertos? Porque fue una promesa, un mandamiento, o sea, ahí en Juan, no me acuerdo el versículo. Le dices, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Te acuerdas qué versículo es? Juan 10:17. A ver. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pago el precio, parafraseando el versículo. Gracias, mija. Y Él me dio el mandamiento de que yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Dios mismo, la esencia de Dios está en Cristo, ¿verdad? Ahí dice en Juan 3:16, ya lo vimos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué nos dice 1 Juan 4:8? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. El que no ama no conoce a Dios. ¿Pero de qué tipo de amor está hablando? No es amor pasional, no es amor lujurioso, es amor puro y santo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y a mucha gente le gusta la predicación de que Dios es amor, pero Dios también es justo y verdadero. Dice que no dará por inocente al que fallare. No de esa manera, pero sí nos da a entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nos da la oportunidad de que entendamos. ¿Por qué? En 1 Juan 2:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y no nada más por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gracias. Dios nos ama, ciertamente que sí, pero ¿correspondemos ese amor? No, es que un día vamos a dar cuentas, quiéranos o no, porque lo repito, no es que les deseo, no, yo no les deseo la muerte a nadie, pero es algo inevitable para todos, seas presidente, seas rey, seas lo que seas, nada te vas a llevar. Pueden ponerte en un ataúd muy lujosa, hasta hecha de oro y plata, y ahí se va a quedar. ¿Qué le pasaba a los faraones? ¿Dónde quedaron todas esas riquezas que les pusieron ahí? Así pasa con todo ser humano. La cuestión es que el Señor nos dice ahí ¿qué fue? En Juan 15:9. Dice la palabra de Dios, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Está en mi amor. También yo os amo. ¿A quién? Cristo, nuestro Señor. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Ya vimos que dice 1 Juan 4:8. Porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿amamos a Dios igual? ¿O nomás queremos los beneficios y no la responsabilidad? 1 Juan 2:2. Dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino también por lo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Gracias. ¿Qué es lo que debemos entender? El amor de Dios es constante, no es a cuentagotas. Sigue fluyendo como agua viva a cada creyente. Pero a cada persona que dispone en su corazón conocerle, buscarle, tener comunión con él. No lo digo para que vengan al templo aquí porque ay. En ninguna manera. Lo único que estoy buscando es que se entienda que es la palabra de Dios. Es el camino, como dice Juan 14:6.
Y nos lo aclara muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, si me lo lees de la Biblia es mejor. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por... ¿Cuál es el propósito de todo esto? Gracias, mija. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es el plan de Dios? Según la de Pedro 3, ¿qué es? 3:9. Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es para todo, no nomás para uno. Ahí el linaje es el elegido, ¿qué es? Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese bien cómo nos dice, para esto te quiero. ¿Somos qué? ¿Sacerdocio? ¿Cómo los dice? Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A cada creyente, gracias, mira, a cada creyente se le da el privilegio de ser gran sacerdocio, tener el gran sacerdocio, para que anunciemos, como dice la palabra de Dios en la gran comisión, que es Mateo 28, del 17, no me acuerdo, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es muy clara, gracias, es muy clara la idea, es muy claro el plan de Dios que quiere para todo ser humano. Ahora, no está diciendo no vivas en este mundo porque estamos en este mundo, obviamente. Debemos tratar con el mundo. La cuestión es que se limita. Si tu vida era antes así, hay cambio. Pero tú solo no puedes, o yo solo no puedo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que haya una transformación en mi vida. Pero la cuestión es aquí, ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres entenderlo? ¿Quieres conocer más? Depende de ti. El versículo 21, ¿qué dice, mija? De 1 Corintios 21, de 15-21. Dice la palabra de Dios, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué dice Romanos 5, 12 al 18? Dice la palabra de Dios, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado, no habiendo ley, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión en Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia y todos los hombres para justificación de vida. Amén. Vemos entonces qué es lo que estamos viendo. Gracias. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que nos explica la Biblia? Bueno, ¿qué es la paga del pecado? Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23.
Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios nos ha dado gracia, nos ha mostrado el camino, nos ha dado la luz para que no andemos en tinieblas. ¿Por qué? Por el pecado de quién, de Adán, del hombre en sí. ¿De dónde descendemos todos según la Biblia? De Adán, que dice Génesis 2, 17, el primer mandamiento, la desobediencia de Adán y de Eva. Dice la palabra de Dios, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. El día que él comieres, morirás. ¿Verdad? Porque dijo, leímos en 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el ser humano, cuando dice hombre en la Biblia, se menciona hombre, la mayoría de las veces se refiere a toda la humanidad. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, ¿por medio de quién? De Adán. Por eso cuando el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo, cortó la simiente de Adán. Para poder quitar ese pecado necesitaba un ser puro y limpio. Y aunque digan, es que tiene que descender de David, de las dos, tanto de María como de José, que no es el padre de Jesús, sino el padre adoptivo terrenal, descendía una rama del rey David. En otra vino el Señor en una manera limpia, pura y santa, sin pecado. ¿Cuál fue la manera sin pecado? ¿Que acaso María no tenía pecado? Dios preparó a María. De manera que, pues a él por eso podemos leer en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:1 ahí mismo. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo, gracias, mira. Todo está en quién? En Cristo. Sin Jesucristo no hay nada. Sin nuestro Señor podemos decir, es que yo me porto bien, es que yo hago buenas obras. Efesios 2:8-9 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es don, un regalo, un don de Dios. No es por lo que yo haga, sino tengo que entender que yo estaba yendo por un camino que no era el correcto según la voluntad de Dios. Pero eso depende, repito, de cada quien, decisión de cada quien. La invitación está ahí. Dios todo el tiempo está dispuesto, por medio de su Espíritu Santo, a oír el clamor o decir, yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo en mi vida. Muchas veces no, es que estos fanáticos, es que estos religiosos, abrimos la boca no es por abrirla, porque no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 23 del 15? 1 Corintios 15:23 dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Primero los que son de Cristo, los que mueren en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 4:16? Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cada creyente, cada ser humano que viva, será arrebatado también y llevado al cielo con el Señor. ¿Verdad? ¿Qué dice según Tesalonicenses 2:14? Dice la palabra de Dios, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio, gracias, amiga. El Evangelio es precisamente el punto principal que debemos tomar en cuenta. El Señor, ¿qué dejó? Su Evangelio. ¿Para qué? ¿Quién era Cristo? ¿Qué es Cristo? Debemos pensar, en algunas partes inclusive se dice la palabra encarnada, el aliento de Dios, la esencia de Dios, dice Hebreos 1-3, la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
y nos ama de tal manera, pero ese tal manera tiene un conato o una finalidad muy grande si lo sabemos entender y queremos, ¿verdad? Que el versículo 24, ¿qué nos dice? 1 Corintios 15:24 dice la palabra de Dios. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Gracias, en este versículo quiero hacer énfasis en un punto. Muchas veces se dice, es que ya se va a acabar el mundo, es que ciertamente estamos entrando en una etapa, pero no es la final. ¿Cuándo va a ser el final? Entonces, si el Señor tiene que venir a reinar 1000 años y nosotros con Él a la tierra, ¿cuánto falta para el fin del mundo? Estamos en principio de dolores, según Mateo 24. Estamos entrando, estamos a la entrada. Hay oportunidad, sí, sí la hay. Porque dice, luego el fin, ¿quién? Pablo. ¿Quién se lo enseñó? Cristo. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está diciendo, mira, desde antes te estoy diciendo. Y luego el fin. ¿Cuándo? Cuando el Hijo entregue el reino. ¿A quién? Al Padre. Ahí en Daniel 7:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Amén, y no será transitorio, y no se corromperá. Ahí leímos en Mateo 28:18. Si me lo repites, por favor. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Apocalipsis 24:6, me parece, no lo tengo muy claro, parece que sí. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Antes serán sacerdotes, gracias a Dios. Fíjese bien cómo la Biblia nos habla y nos especifica muy claramente, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Hay una recompensa a la primera resurrección, porque la segunda resurrección es terrible. La segunda resurrección es para condenación, la primera es para recompensa. Pero depende de cada quien. El versículo 25 de 1 Corintios 15:25, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Salmo 110:1. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. En tanto te pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 2:8. Dice la palabra de Dios, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es Dios el que está hablando, ¿verdad? Que le está diciendo, no todas las cosas están sujetas todavía a Él, hasta que todo sea sujeto a Él. Entonces, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Que el 26, ¿qué nos dice?
Primera de Corintios 15:26 dice la palabra de Dios, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ujú. Amén. Sabemos que Dios está en control de todo y que es el que está poniendo todo. ¿Qué dice segunda de Timoteo? No, segunda de Timoteo capítulo 1, 9 y 10. Dice la palabra de Dios que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, por el Evangelio. Son cosas que la Biblia nos dice, mira, todo esto es lo que Dios te promete que te da. Pero, si tú quieres, le dijo al pueblo de Israel, hay dos caminos. Tú decides por cuál te vas. Y es lo mismo que se nos dice ahora, aplica para nosotros. Nosotros decidimos qué queremos, qué vamos a hacer, para condenación o para vida eterna, para arriba o para abajo. Dice Proverbios, ¿qué es? 12:31, no me acuerdo. Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno abajo. Amén. Gracias, amiga. En estos tiempos se ha predicado mucho el Evangelio, por todos lados, en muchas maneras. El que quiere oír, va a oír, el que no, pues no. Por eso dice ahí que es en Apocalipsis, hablando de las iglesias, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, ¿qué? Oídos espirituales. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Porque hemos visto 1 Corintios 2:14. Si ese sí me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Se tiene que examinar espiritualmente todo. Si no, nada más escuchamos o por conveniencia o porque queremos que Dios nos haga el milagro sin creerle, sin creer en su Hijo. Y pues no. En estos tiempos es bien difícil, gracias amigo, que el ser humano se decida más en estos tiempos. Porque si por allá por los 50, 60 estaba el mundo como está, ahorita como está. Terrible. Sin el destino, la suerte, no quiere decir Dios Todopoderoso, les duele la boca para decirlo. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:3, el motivo y la razón? Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus concupiscencias. Amén. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Va a haber quien te enseñe lo que tú quieres oír. Te va a decir lo que tus oídos quieren oír. Lo que a ti te conviene oír. Supuestamente. En este mundo. Pero la verdad es que Cristo nos ama a todos por igual. La cosa es, ¿quieres oír la palabra de Dios? Porque dice Romanos 4:17, ¿sí? La fe. 10:17, perdón. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Luego la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque ahí en Mateo 4:4, ¿qué dijo el Señor a Satanás? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No, gracias, mija. No solo con el alimento para lo físico vive el hombre, sino con la palabra de Dios para vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo esto, como digo y lo repito, es voluntario. Dice en Apocalipsis 20:14. Dice la palabra de Dios, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Esta es la muerte segunda. Y vimos lo que dice precisamente Proverbios 15:24, ¿verdad?
que el camino de la vida es hacia arriba, para alejarnos abajo del infierno. Pero la decisión al último la tiene cada uno. He oído gente que dice, me voy para el infierno para gozar. ¿Qué vas a gozar? Oscuridad y fuego eterno en el lago de fuego, ya no en el infierno, porque el mismo infierno será echado al lago de fuego, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, junto con el falso, todo lo que es falso, todo lo que ataca a la palabra de Dios. La cuestión aquí no es que tienes que, si tú no entiendes o no quieres, no tienes que. Pero déjame te digo que es tu vida y la mía y de cualquier ser humano tiene fin. La cuestión, ¿estás preparado o te han preparado? ¿Qué dice el versículo 27 de 1 Corintios 15, 27? Dice la palabra de Dios, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado a aquel que sujetó a él todas las cosas. Fíjese bien, ¿qué dice Efesios 1, 22? Dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Nos damos cuenta que nos está dando toda la información necesaria para que entendamos que solamente en Cristo hay redención de nuestras almas. Como dice allá en Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué dice Salmo 8, versículo 6? Dice la palabra de Dios, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Ya vimos que dice Mateo 28:18. Dijo el Señor, toda potestad me es dada. ¿Por quién? Por su Padre, por el Padre Celestial, por nuestro Padre. ¿Por qué se lo dio? Ahí en Efesios del 5 al 11 vimos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pagó el precio. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio? ¿Por qué? Porque ya vimos que al Señor le dio que toda potestad, como dice Hebreos 2:8, lo leímos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Mas aún no vemos todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el Señor y entregue el reino. Todas las cosas van a estar sujetas y venga y reine 1000 años, ¿verdad? ¿Y qué podemos entender? El versículo 28 y cerramos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 28. Dice la palabra de Dios, mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. ¿Qué va a hacer, gracias mía? ¿Qué va a hacer el Señor? A sujetarse al Padre. Después de que entregue el reino al Padre, Él mismo se va a sujetar al Padre, para que Dios sea todo en todos. Pero si lo entendemos, el 28 y cerramos, dijimos, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 3:23? Dice la palabra de Dios, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y vosotros de Cristo, ¿qué? Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, parafraseando el versículo, gracias. Si Cristo está en Dios y está a la diestra de Dios Padre por fe, ¿dónde estamos? Con Cristo. Todo creyente debe tener la seguridad, si está firme y consciente de la resurrección, que solamente en Cristo lo encontramos, tiene asegurado la gloria de Dios, la vida eterna. De otra manera, pues, pensémosla, porque el morir en la Biblia, lo he dicho y lo repito, es apartado de Dios, separado de Dios. Y en este caso, ya en el juicio del trono blanco, en el lago de fuego, es tormento constante, muriendo y nunca morir. Es algo tremendo, pero pues depende de usted, de si usted quiere aceptar y creer. Si no, pues ¿qué podemos hacer más que orar por ustedes y sus familias? Porque todo tiene una consecuencia hacia nuestros propios, los cercanos de cada uno,
nuestras propias familias, nuestros conocidos, todo ha incluido ahí. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Que conozcan a Dios? ¿O quiere que se sienta gato? O qué sé yo. En estos tiempos, cada uno tiene la responsabilidad de sí mismo. Cada uno vamos a dar cuentas al Señor de nuestros actos. Porque Él es el Creador. Quiéranos o no quiéranos, nos guste o no nos guste, la palabra de Dios está aquí para advertir al mundo entero. ¿Lo quieres? ¿Quieres poder? ¿Quieres riqueza en este mundo? Cuidado, porque nada te vas a llevar. No que sea malo, sino malo es que ponemos las riquezas en lugar de Dios, el poder, la gloria, yo. Dios nos habla y dice, mira, en este mundo estás para ser moldeado, según Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29, mija? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Es que está formando, es el mismo, ahí mismo, el que está formando al creyente a diario. Es el 28. Adelante. Romanos, ¿ese es? Ok. Ahí en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que empezó, gracias, Miguel, el que empezó en vosotros la obra. ¿Cuál obra? De regenerar a cada persona que lo desee y quiera. Repito, Dios no forza a nadie, esto es voluntario. Si usted tiene una iglesia a donde ir, vaya, pero estudie la Biblia, vea qué dice la Biblia. Aunque digan que la Biblia es esto, que la Biblia es lo otro, costó mucho escribir esta Biblia. Costó mucho, muchas vidas. Ahora, si hay algo malo en la Biblia, el Señor se lo dirá. O el Señor nos lo dirá por su Espíritu Santo. Nos guste o no les guste a muchos, esa es la verdad. Piense y analice, quiere o no quiere, es decisión de usted. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Santo, gracias te damos en estos momentos por tu palabra. Prospérala, sé con cada persona que se disponga a escuchar tu palabra, a oír con atención, aplicarse y buscar realmente el camino y la vida hacia ti, Padre, que es en Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas, bendice a mis hermanos o nuestros hermanos que están en servicio en estos momentos, tus siervos, tus misioneros, tus obreros, todos aquellos que estén involucrados en los ministerios, Señor, darles fuerza, y además en estos tiempos, dale fortaleza y suple sus necesidades. Pedimos por aquellos que sufren enfermedades, tribulaciones de todos los casos, Señor, necesidades, ausencias de seres queridos, fortaleza para cada uno y suplimiento de necesidades. Ponnos todo en tus santas manos, pidiéndote protección, pidiéndote que perdone nuestras faltas en Cristo Jesús, Señor nuestro, perdone nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.